Amigos y amigas, tengan una muy cálida bienvenida a este canal. Hoy estamos continuando con el estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 1 y estaremos cubriendo los versos del 15 al 26. Es en este texto bíblico donde encontramos a los apóstoles unos días, hablemos de unos 10 días después de la ascensión de Jesús, donde están reunidos y Pedro asume el liderazgo de la iglesia en este momento, ya que es él quien predica el primer sermón, donde se escoge al sucesor de Judas, quien había traicionado a Jesús. Y el apóstol que se escoge es Matías. Ahora, hay mucho que aprender de este texto, como lo vas a poder ver durante el estudio. Te invito a que entres con nosotros y desgranemos este texto bíblico. Este es un estudio exhaustivo, verso por verso. Espero que lo puedas disfrutar. Te recuerdo suscribirte al canal, si te gusta el contenido, desde luego, y que le des un like a la campanita. Bueno, sin más, vamos a continuar con el estudio de hoy. Bueno, Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar viendo, como hablaba anteriormente, el capítulo 1 de los versos 15 al 26. Y de nuevo, pues recordamos que este es un estudio exhaustivo, que vamos verso por verso, de manera que podamos sacar todo el provecho posible de la palabra de Dios. Hoy este es el texto que nos va a ocupar. Y leo para ustedes. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por lo tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección cayó en Matías. Así que fue él reconocido junto con los 11 apóstoles. Estamos al final del capítulo 1. Ya en el próximo estudio estaremos entrando al capítulo 2, que es el Pentecostés. Eh, un texto importantísimo, importantísimo en la historia de la iglesia en aquella época y en la historia de la iglesia hoy y en la historia de la iglesia en el futuro, y también un texto importantísimo para la vida personal nuestra. Y estos versos que estamos estudiando son la introducción, lo que está sucediendo inmediato a ese día de Pentecostés. Entonces, como introducción, entre la ascensión, cuando Jesús se levantado, y el día de Pentecostés, hubo 10 días.
aproximadamente, y solamente se nos relata una situación en estos versos. El tema central de estos versos es precisamente que Judas ya no estaba más con ellos y que alguien tenía que tomar su lugar. Entonces, es un solo evento, es un solo tema central, pero que está dividido en dos. El cumplimiento de la profecía sobre el suicidio de Judas, cómo él se quita la vida, cómo él traiciona a Jesús y se quita la vida, y escoger al sustituto de Judas dentro de los 11 apóstoles, porque en este momento son 11. Con Judas hubieran sido 12. Entonces, esto es lo que nos va a ocupar en estos textos que vienen. Hechos 1:15. Empecemos en el verso 15. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos sacar de provecho de este texto? Bueno, Pedro se puso de pie. Pedro acaba de graduarse. ¿De dónde? De la escuela teológica más importante que ha existido y va a existir. La escuela de Pedro fue y tuvo como maestro a Jesús. Fue la escuela que él tuvo caminando con Jesús. No puede haber un mejor teólogo, no puede haber un mejor maestro, no puede haber un mejor pastor, no puede ningún ser humano, no pudo, ni puede, ni podrá ningún ser humano tener un mejor maestro que el que tuvo Pedro, por 3 años. Y aquí vemos entonces a Pedro asumiendo el liderazgo. Él se pone de pie en este momento importante. Este mismo hombre que había negado a Jesús 3 veces por miedo, ahora tiene la valentía de liderar el movimiento que Jesús había iniciado. A unos días de la ascensión, resulta que ahora Pedro ya no tiene aquel miedo que lo hizo negar a Jesús 3 veces. Apenas que 40, 50 días atrás, cuando lo crucificaron, ¿verdad? Y bueno, este gran cambio en la vida de Pedro es importante de notarlo en el estudio que hoy estamos teniendo de la palabra de Dios. Es importante que recordemos que cuando un ser humano eh, se acerca a Dios, es transformado. No se trata solamente de ser informado, no es una cátedra universitaria, no es un discurso, es que la palabra tiene vida, la palabra penetra hasta las fibras más profundas del ser humano y hace transformaciones. Y vamos a ver un poco más sobre este cambio en la vida de Pedro. Este mismo hombre entonces ahora está aquí de pie, liderando a este grupo de personas, pero más que este grupo, el movimiento de la fe que está iniciando. Y es que eh, estamos viendo nacer la iglesia, estamos presenciando el parto de la iglesia, literalmente. Y Pedro está ahí, precisamente en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió en la vida de Pedro que produjo este cambio tan valioso en la vida de Pedro? De miedo a valentía. ¿Qué fue lo que sucedió? Entre las cosas que podemos decir fue que las dudas de Pedro habían sido completamente disipadas, que el conocimiento que había adquirido entre la muerte de Jesús y la ascensión, esos 40 días que Jesús estuvo enseñándoles sobre el reino, hicieron una transformación en Pedro. Pero también todas aquellas dudas que Pedro pudo haber tenido en algún momento, toda aquella ausencia de conexiones de Pedro entre las profecías del Antiguo Testamento y lo que estaba frente a sus ojos pasando cuando Jesús estaba en el ministerio, toda esa ausencia de conexiones ahora están conectadas. Ahora Pedro entiende que todas aquellas profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en Jesús, que le pasaron al frente, pero que posiblemente no las entendía por todos los paradigmas que él tenía en referencia al reino de Dios y a muchos otros temas más. Que recordemos que para los judíos el reino de Dios era algo físico, era algo totalmente político. Y aunque sí, el reino de Dios trae cambios en nuestra sociedad, pero Jesús venía con otro sistema de reino que sorprendió a los judíos y Pedro no fue la excepción. El poder de la palabra de Dios
hace que el ser humano, cuando tenga una convicción, miren, ustedes con la convicción que tienen de que Jesús es el Señor, son capaces de sacar un día a la semana para estudiar la palabra, para leerla, para venir y estudiar y hacer el espacio, hacer ese bloque, cancelar las actividades durante este tiempo para aprender de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la convicción de que Jesucristo es el Señor, de que murió por ti y por tus pecados, de que resucitó. Esa convicción hace que uno tenga toda la fuerza necesaria para limpiar la agenda, para venir a estudiar la palabra de Dios. Y entre más uno conoce a Dios, más espacio le da a Dios, porque sabe que entre más espacio le dé a Dios, menos tiene que hacer uno en la vida, porque Dios se ocupa. Menos lágrimas van a caer a tierra, menos sufrimientos uno va a tener. ¿Por qué? Porque más espacio le da a Dios para que entre a la vida de uno a arreglar cosas, a resolver cosas y a proveer cosas. Bueno, Pedro está viviendo esta experiencia y esto le dio a él la valentía. Entonces, es importante la convicción, es importante creer, es importante entender para poder creer. Y Pedro entendió. Por eso no podemos esperar que la venda le sea quitada a muchas personas que sí creen en Dios, pero que no entienden, que nunca han leído la palabra de Dios, que tal vez la tienen en un lugar muy lindo en la casa, abierta en el Salmo 91, pero que nunca se han sentado a leerla, ni le han pedido al Espíritu Santo que les enseñe. Y es totalmente diferente una persona que la entienda, alguien que no la entienda. Este fue un discurso de Pedro, pero tengamos presente que está siendo resumido por Lucas, ¿verdad? Lucas nos está contando el discurso de Pedro en ¿cuántos versos? En 10, 11 versos. Y fue un discurso de Pedro largo. Entonces estamos viendo el resumen, y el resumen es contado por Lucas. Y esto lo vamos a ir notando conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, cuando él explica en los versos 18 y 19 a Seldama, que significaba tierra de sangre, lugar de sangre. Todo eso no era necesario ser explicado para la comunidad a la que Pedro le estaba hablando. ¿Por qué? Porque Pedro le estaba hablando a judíos que hablaban arameo también y entendían perfectamente lo que Pedro estaba diciendo. Pero Lucas, en esos dos versículos, abre un paréntesis y explica lo que eso significa. ¿Por qué? Porque el Hechos de los Apóstoles es un tratado que está siendo escrito para un señor que se llama Teófilo. Y Teófilo es un gentil, o sea, alguien no judío. ¿Quién era un gentil? Cuando ustedes lo lean en la palabra de Dios, alguien no judío, que podía venir de cualquier grupo étnico, de los que el imperio había conquistado, y que hablaría el griego porque era el idioma universal, como hoy el inglés. Vemos luego que aquí en el verso, por aquellos días entonces Pedro se puso de pie en medio de los creyentes. Y vemos la palabra creyentes, perdón, vemos la palabra creyentes. Y cuando hablamos de los creyentes, es porque esta actividad se está llevando a cabo en un grupo mixto, hombres y mujeres. Sí, no es en un grupo de hombres, no es en un grupo de mujeres, es en un grupo mixto. En algunos casos, estas reuniones eran solamente de varones. Ustedes recordarán, y si no lo verán en algunas otras cartas del Nuevo Testamento, que muchas veces los hombres estaban en el salón principal y las mujeres en los corredores o en los balcones. Inclusive en el templo, recuerdan, los hombres podían entrar al lugar santo, pero las mujeres tenían que quedarse en el atrio, que significa los patios del lugar. Ok, en este caso no, ya nos está dando esta división. Aquí estamos encontrando una población mixta. Otro aspecto interesante de este verso es que dice que eran 120 personas. La población en Palestina en aquel momento era alrededor de 4 millones de personas. No he hecho los números, pero 120 es un grupo muy pequeño, muy pequeño, de 4 millones. O sea, que el nacimiento de la iglesia y el nacimiento del movimiento de la fe comienza con un grupo relativamente pequeño. Sin embargo, veremos en todo el libro de Hechos
muchos capítulos que empiezan diciendo, y la iglesia creció. Y muchos más fueron añadidos. Y muchos más fueron añadidos varias veces. Varias veces. Pero comienza con 120. Y los evangelios nos hablan de que a Jesús lo seguía una multitud. Recuerda, cuando Jesús está por allá en la casa de Pedro, en Galilea, dice que se le amontonaron y que la gente llegaba y que no les daba chance ni a comer y que Jesús tenía que irse escondido de madrugada para poder tener un tiempo de oración, nos cuenta Marcos. Entonces, ¿dónde están esas multitudes? Esas multitudes que agolpaban a la puerta de Jesús, esas multitudes que llegaban a pedir milagros. Es que el texto nos habla de multitudes, pero aquí hay solo 120, solamente 120. Así que el movimiento de la fe en el primer siglo nace con un grupo sumamente pequeño de todas aquellas personas. Bueno, porque ¿por qué esto puede suceder? Bueno, sucede porque muchas veces las personas llegan a escuchar la palabra de Dios por curiosidad, pero no porque andan buscando conocer a Dios. Muchas veces llegan por religión, porque se han acostumbrado a que hay que tener una religión. Entonces, pues escogen una religión y van religiosamente todos los domingos o todos los martes a un lugar donde se enseña la palabra. O puede ser porque tenían necesidad de un milagro, de que Dios los sanara. Habían muchas enfermedades en la época, la ciencia no estaba desarrollada. Recuerdan que Jesús trata con muchos leprosos, con mujeres con flujo de sangre. Había mucha enfermedad, la gente moría relativamente joven en esta época. Por eso tomaban vino. El vino era una forma de tomar una agua fermentada que no tuviera los microbios y les ayudara. Por eso Pablo en algún momento le dice a Timoteo que tome vino, porque Timoteo está enfermo del estómago. Entonces, había mucha enfermedad en aquella época. Eh, entonces, pueden haber muchas razones por las cuales una persona puede llegar a un lugar, ¿verdad? A estudiar, a oír, pero no tiene intención en conocer a Dios. Y la actitud del corazón es determinante. Es determinante, es determinante. Lo vamos a ver una y otra vez en el texto hoy mismo, que Dios vio el corazón y Pedro le dice, tú que conoces el corazón, escoge quién es, Barsabás o Matías. Si no es con base en lo que la persona hace, es con base en la actitud del corazón. Por eso muchas veces, aunque nos equivocamos, pero si estamos buscando agradar a Dios, Dios lo va a tomar en cuenta para bien. Aunque eso no significa que no vamos a tener consecuencias por los errores. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que hoy en la fábrica donde trabajas, en la empresa, en la corporación, en tu familia, tal vez tú eres el único creyente. Así como este grupo, que eran solo 120 en 4 millones. Pero Dios hizo germinar, Dios hizo florecer lo que Él comenzó, lo que es su plan. Entonces nunca te desanimes porque eres el único creyente en tu familia o en la empresa o entre tus amigos. Confía en el Señor, confía en que tú eres luz, en que tú eres sal y en que cuando le dices una palabra, cuando dejas un confitito espiritual en la vida de un ser humano, ese confite va a dar fruto. Dios lo va a hacer. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento no lo da el maestro de la palabra. El crecimiento no lo da el pastor. El crecimiento no lo da el teólogo. El crecimiento no lo da el líder espiritual. El crecimiento lo da el Espíritu Santo. Lo que nosotros debemos de hacer es conocer la palabra para poder contestar a las inquietudes de la gente, para poder hacer esa contribución en medio de aquella tertulia, para poder decir aquella palabra que aclara a la gente. Y Dios hará.
que eso dé fruto. Ten confianza en que tus hijos van a llegar a Jesús. Ten confianza. El proyecto de hacer discípulos es de Dios. Él hará que tu trabajo florezca. Y tu trabajo, recuerda, es donde Dios te puso. Ese es tu espacio de influencia. Tú no tienes que estar en un edificio donde se congrega la iglesia. Tú puedes sembrar la palabra de Dios en una conversación, en cualquier lugar. Y tú dejas caer una semillita. Y esa semilla queda ahí, en el corazón de la gente. Ahí queda. Esto me recuerda cuando por primera vez una persona oró por mí. Yo iba a un viaje para las Polinesias. Conocí a alguien en el avión. Cuando llegué a la isla donde iba, la persona que iba al lado mío en el avión me preguntó el nombre del barco a donde yo iba. Llegó a ese barco sin avisarme. Pidió que si podía entrar. No hablaba inglés. Era una persona que hablaba el dialecto de la isla. Y me dijo que me sentara. Yo me senté. Me puso una mano en la espalda, hizo una oración en silencio que yo no escuché. Y 2, 3 días después, yo estaba de rodillas en la habitación de aquel barco en medio del océano, pidiéndole perdón a Dios sin entender por qué estaba pidiendo perdón a Dios si yo no sabía que como yo vivía o lo que yo hacía era pecado, porque había crecido en medio de eso y porque para mí eso era lo que todo el mundo hacía, por lo tanto, ni se me había ocurrido que era pecado. Y Dios hizo que esa oración de esa persona diera fruto. Y aquí estoy, hoy, más de 35 años después, predicando la palabra de Dios. Entonces confía en que la palabra que salga de tu boca, la respuesta que le des a una amiga, lo que tú puedas aportarle a alguien de tu familia o de tus compañeros de trabajo, va a dar fruto. Aquí tenemos el verso 16. Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía. Wow, un texto que pareciera que no tiene mucha profundidad, pero veamos a ver si eso es así o si sí tiene profundidad y un mensaje para ti y que el Espíritu de Dios te hable. Reconozcamos una vez más en este texto bíblico que la escritura es inspirada por Dios. Miren lo que dice. Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura, tenía que cumplirse la profecía, que por boca de David, o sea, estamos hablando 1000 años atrás, había predicho. ¿Quién había predicho? ¿Quién había dado esa profecía a David para que David la escribiera en un salmo? Como veremos en el próximo verso. El Espíritu Santo. O sea, apreciamos aquí que el Espíritu Santo no está apareciendo aquí en Pentecostés por primera vez. El Espíritu Santo ha estado desde siempre. De hecho, está desde Génesis 1, cuando habla de que Dios creó todas las cosas. ¿Quién tú crees que las creó? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre ha existido. La diferencia es que el Espíritu de Dios, ahora, después de Pentecostés, en el capítulo 2 que vamos a entrar, va a vivir dentro del cuerpo de cada ser humano. O sea, el cuerpo de cada ser humano será el templo. Ya no será el templo que fue construido en el Antiguo Testamento, que por cierto, nunca fue la intención de Dios que se construyera ese templo. Ese templo así magno de Salomón, no, Dios
en ningún momento pidió que se construyera. Ese templo se construye porque el pueblo de Israel le pide a Dios que se construya. En realidad, antes de que empezara la monarquía, Dios había estado gobernando al pueblo de Israel a través de jueces, que es el libro de los jueces, que duró un periodo de 450 años. Y estos jueces eran electos por Dios teocráticamente, no democráticamente. Así que vemos que el Espíritu Santo es el que inspira la palabra de Dios, y no solamente nos lo dice el Nuevo Testamento, como hemos estudiado anteriormente, sino que también lo estamos encontrando acá en una profecía del Antiguo Testamento. Entonces, estaba escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Estaba escrito que Judas iba a entregar a Jesús muchos miles de años antes. Y esto es lo que el texto nos quiere decir acá. Verso 17. Judas se contaba entre los nuestros, dice Pedro acá, y participaba en nuestro ministerio. Solamente que estaba robando. Se robaba el dinero de los pobres, porque en realidad lo que las mujeres daban y financiaban el proyecto de Jesús no era solo para que Jesús comiera o se trasladara de un lugar a otro. Sí, estaban sosteniendo el ministerio de Jesús y también estaban sosteniendo el ministerio de los demás apóstoles. Acuérdense que están en Jerusalén y los apóstoles vivían en Galilea, tenían esposa, tenían niños y tenían que sostenerlos. O sea que estas mujeres y otras personas más contribuían para que el ministerio se desarrollara, para que Jesús pudiera hacer la obra. Y bueno, Judas se robaba el dinero. Entonces comprenderán que ese tema del robo de muchos líderes que hoy se roban el dinero del pueblo, que hoy piden el diezmo y a veces son tan descarados que dicen que el diezmo es todo de ellos. El diezmo no es todo del pastor. El pastor debe tener un salario que debe ser puesto por los miembros de la congregación de acuerdo al estándar o al promedio de la población que va a esa congregación, que se congrega en ese lugar. Pero no puede ser que todos los días no sean del pastor, porque entonces el pastor va a andar comprando aviones, no sé, andando en un Lamborghini y viviendo, comprando zapatos italianos de $1,500. Y eso no es el llamado de Dios. Claro que el pastor debe vivir cómodamente, pagar la universidad de los hijos, como lo hemos dicho antes, y debe comer y debe tener una vida digna. Y es responsabilidad de la congregación sostener al pastor para que él pueda trabajar tiempo completo en la obra. Lo vemos desde los levitas en el Antiguo Testamento. Los levitas era una de las 12 tribus que se encargaba de sostener al sacerdote Aarón y a Moisés. Ellos eran los encargados de trabajar tiempo completo en la obra, perdón, y ellos eran sostenidos por las demás tribus. Sí, o sea que el sostenimiento es válido, es ok, está en la Biblia, pero no los abusos. Miren qué interesante. ¿Qué dijo Jesús en referencia a la profecía sobre el suicidio de Judas? Porque Judas se quitó la vida. En primer lugar, recordemos, y si no lo sabemos, que lo sepas. Jesús no hizo que Judas fuera quien fue. Dios no hizo que Judas fuera quien fue. Dios no hizo y predestinó a Judas para que traicionara a Jesús. No, Judas eligió hacer eso. De hecho, encontramos, ¿recuerdan?
en la cena, en la Pascua, que Jesús lo invita a que se siente a su lado, le da un beso. Eso se podría interpretar como dándole un chance más. Jesús sabía que lo iba a entregar. La forma como lo iba a entregar era mojando el pan con la tortilla que ellos comían, que comían con una tortilla, y él iba a mojar el pan en el plato de su maestro. Esa era la señal para los fariseos de cuál de ellos era Jesús, porque no lo tenían muy claro. Y aquí nos habla Jesús en Juan 17, verso 12. Mientras estaba con ellos, dice Jesús. Esta es la oración de Jesús. Podrían leerla esta semana, se los recomiendo. Juan 17 es la oración que Jesús hace, una oración poderosísima que hace por los discípulos de la época y por nosotros hoy. Vean qué oración tan poderosa. Y podríamos usar para saber cómo orar por nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió. Aquí Jesús está hablando con el Padre, está orando al Padre, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Pero no fue que Dios hizo que Judas fuera un traidor. No, es que ya Judas tenía eso dentro de él, estaba en su ADN, la traición, el robo. Y podemos seguir estudiando más sobre el tema, pero por un tema de tiempo, pues vamos a dejarlo acá. Hechos 1, 18 al 19. Aquí está la explicación que les hablaba anteriormente. Esto es como un paréntesis que hace Lucas para explicar, para que Teófilo y todos los gentiles, tú y yo, entendamos a lo que se estaba refiriendo Pedro cuando menciona dónde es que muere Judas. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre, que luego fue creado para ser el cementerio de los extranjeros. Y se le llamó campo de sangre porque fue comprado con un precio de sangre. Y la sangre de un inocente, por cierto, ¿no? Esta es la primera sección del sermón de Pedro. Aclarar a la audiencia lo que sucedió con Judas para que entiendan por qué ahora se va a escoger a un sustituto de Judas para los apóstoles. Los versos entonces 18 y 19 son una nota aclaratoria inserta por Lucas dentro del discurso de Pedro. Declarar que la traición y el suicidio de Judas es el cumplimiento de una profecía dada por el rey David en el Antiguo Testamento. Pues, ¿cómo sucedió este hecho? Hay dos tradiciones. ¿Cómo fue que Judas se mató? Hay dos tradiciones. Las voy a aclarar para que no se confunda y podamos tener mayor claridad cuando la leamos. Una de ellas dice que Judas arrojó las monedas en el templo y se ahorcó. Sí, esto nos dice Mateo, que él arrojó las monedas y se ahorcó. La otra dice que Judas fue el que compró el terreno en el cual cayó y murió. ¿Qué es lo que nos está diciendo Hechos? Entonces ven qué interesante. Hay dos tradiciones acá, o sea, dos versiones que se juntan definitivamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que Judas compra el terreno o lo compran los fariseos, no es relevante, pero parece que él se guinda de una rama o de un mecate y se revienta.
Entonces, en lugar de morir ahorcado, él cae y se le abre las vísceras. Y esta es la muerte de Judas. De hecho, en la iglesia primitiva en aquellos años, esas dos tradiciones se juntaron para entender lo que ahora estoy diciendo. Miren qué interesante lo que nos dice Mateo. Mateo es el que nos dice la otra versión de cómo muere Judas. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes. Y dijo, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Le respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite que esto entre en el tesoro. El tesoro eran los lugares donde se recogía el dinero que el pueblo llegaba a dar para sostener el templo y a todos los sacerdotes que trabajaban ahí. Los jefes de los sacerdotes entonces recogieron las monedas, así que resolvieron comprar con ese dinero lo que se conoce como el campo del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por eso se le llama campo de sangre. Muy temprano en la iglesia, estas dos tradiciones explican cómo Judas se ahorcó y murió de esa manera. Hechos 1:20. Porque en el libro de los Salmos, aquí continúa Pedro con su sermón, el primer sermón de Pedro en el nacimiento de la iglesia. Porque en el libro de los Salmos, continúa Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. ¿Ven por qué Pedro está buscando quién sustituya a Judas? Porque está escrito. Ahora Pedro entiende todo y sabe, porque es conocedor del Antiguo Testamento, como podemos ver. Sí, sería un pescador, sería alguien que tenía un negocio, porque va a haber un pescador y dos lanchas, pues en aquel tiempo era un negocio de pesca. O sea, sería una empresa pesquera para la época. Entonces, pues también era un hombre de negocios, no solamente pues era un pescador ahí como de cuerda que va y pesca, ¿no? Pues él pescaba en grande y lo sabemos porque Jesús en algún momento llenó la barca, o sea, y no todo lo que se dice de Pedro, ¿verdad? Es errores que Pedro comete. Pedro es un hombre que luego se convierte en hombre muy sabio. De hecho, escribe primera y segunda de Pedro, que es sobre la teología del sufrimiento, que es valiosísimo también. Entonces dice que está escrito en los Salmos que el lugar donde Lucas murió, donde Judas murió, perdón, es un lugar que quedará desierto y que nadie vivirá en él. Y esto sucede hasta el día de hoy. Nadie vive ahí. Yo estuve en Jerusalén y en uno de mis viajes visité el lugar y nadie vive ahí. ¿En qué salmos están estas profecías que Pedro menciona? Están aquí. Hechos 1:20 menciona dos salmos en el mismo verso 20. Que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. Mire lo que dice el Salmo 69:25. Quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña. O sea, que nadie viva allá. Y también dice en el mismo verso 20 del capítulo 1 de Hechos, también está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por eso es tan importante que se cumpla esa profecía. Salmo 109:8, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Esto es un salmo escrito por el rey David.
¿Por qué es importante que nosotros confirmemos que estas profecías fueron escritas más de 1000 años atrás? ¿Por qué es importante? ¿Por qué Pedro está tan interesado en demostrar que estas profecías fueron escritas más de 1000 años atrás? Por lo que ya nosotros estudiamos, y está aquí en el estudio de este canal, Introducción a la Biblia, donde hablamos de la importancia que tienen las evidencias internas y las evidencias externas. ¿Qué son las evidencias internas? Todos aquellos textos que nos prueban que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso Pedro está interesado. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de una profecía, algo que se escribe 1000 años antes y se cumple 1000 años después, es una evidencia incuestionable de que la palabra de Dios es congruente. A ver, escrita por diferentes personas en diferentes tiempos, en diferentes lugares geográficos. O sea, este cumplimiento hace que podamos creer más, que podamos tener esa experiencia de Pedro cuando entiende y la convicción viene y esa convicción lo hace a él poder defender su fe, comprar la verdad y no venderla, dice Proverbios. Uno de los versos que más me encantan en la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Sí, Pedro entonces lo entiende y para él es muy importante que también nosotros hoy lo entendamos. Las evidencias internas nos afianzan, nos ponen los pies en la tierra, nos ayudan a entender, a creer, porque como seres humanos, lógicamente tenemos que entender para poder creer, para poder abrazar la fe, para creer, para batallar, para continuar, para orar, para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Sobre todo porque el maligno siempre va a venir a tratar de robarse la palabra que hoy estás estudiando. Él te va a poner dudas. Pero cuando tú tienes entendimiento, no solamente cuando te dicen, pero ¿por qué tal y tal cosa? Por fe. No, no, no. Hay muchos versos que son por fe. Hay muchas preguntas que ni yo ni nadie te podrá contestar y que yo también las tengo y nadie me las podrá contestar. Como no sé, por ejemplo, ¿por qué Jesús no destruyó a Satanás de una vez por todas en la cruz? ¿Por qué todavía tenemos que estar aquí bregando con el diablo y tenemos que esperar la segunda venida? Por ejemplo, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Y entonces entrara la maldad en el mundo y entrara la muerte. Y no solamente la muerte espiritual, la muerte física, que es tan dolorosa cuando vemos a nuestros padres y a nuestros abuelos ir deteriorándose de esa manera. Y es tan cruel. Bueno, hay cosas que no sabemos cuál es la respuesta, pero hay muchas más que si estudiamos diligentemente el texto bíblico, vamos a encontrar respuestas suficientes para afianzarnos en la fe, para sostenernos. Y lógicamente, el escuchar la palabra nos recuerda, nos alimenta de nuevo y nos ayuda. Por eso la Biblia no dice, lean la Biblia toda y ya estuvo. No tienen que leerla nunca más. Entiendan la Biblia de una vez por todas, vayan al seminario, vayan al estudio bíblico, apréndansela bien y ya estuvo. Usted va solo el resto de su vida. No, no, no dice eso la palabra de Dios. Dice que debemos de escuchar la predicación. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque como humanos, en nuestra debilidad y fragilidad, necesitamos estar escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué son evidencias internas? Ya lo vimos. Hechos 1, 21 al 22. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo. Dos cosas, miren los dos requisitos. Un testigo de la resurrección, o sea, el nuevo suplente de Judas tiene que haber sido testigo de la resurrección y tiene que ser alguien que acompañó a Jesús todo el tiempo, que vivió entre nosotros, dice Pedro. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros, o sea, la ascensión. Este es el perfil de la persona que Dios quiere que se busque.
Tenían que haber sido testigos de la resurrección, alguien que les hubiera acompañado mientras Jesús estaba ahí. Es preciso que sea un testigo. Hablemos de esto. De nuevo, esta palabra, la palabra testigo, una palabra que tiene una connotación enorme, un significado tremendo. Testigo de la resurrección y acompañar a Jesús en el ministerio. La palabra testigo. La palabra testigo en el primer siglo tenía una connotación completamente diferente de la que tiene hoy para la mayoría de nosotros. Era testificar que algo es verdad. Un testigo en aquella época era alguien que testificaba. Oigan la definición. Testificaba en una corte pública que era verdad, que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y eso le costó la vida a muchos. A Sebastián, en primer lugar. Esteban, en primer lugar, que muere a pedradas. ¿Por qué? Por lapidado completamente, un jovencito, que lo vamos a encontrar en el libro de Hechos. Ahí es donde se narra la historia esta. Esta palabra tiene un significado amplio y profundo. Un testigo no es alguien que sabe algo acerca de Jesús. No es alguien que sabe algo acerca de Jesús, sino alguien que lo conoce, alguien que lo ha vivido, alguien que lo ha visto. Por eso tenía que ser testigo de la resurrección. No podría ser alguien que dijo, ah, bueno, es que a mí me contaron. O es que yo escuché. O es que yo me informé. No, yo lo vi. Yo sé que es verdad. Eso es un testigo. ¿Y delante de quiénes es que el testigo testifica? Delante de las personas, en este caso, pues un jurado. Delante de las personas, porque es a esas personas a las que el Espíritu de Dios quiere convencer para que el movimiento de la fe continúe, para que el movimiento de la fe haga la obra, el movimiento, para que el movimiento de la fe continúe y haga su obra en cada una de las personas que han de llegar a Cristo. Todos nosotros somos testigos, solamente que en aquella época el testigo era un mártir, porque podía significar entregar su vida. Hoy día para ti y para mí no es así. Hay libertad de palabra, vivimos en países democráticos, la ley nos protege, pero no para todos es igual. Leí las noticias ayer y en esas noticias liberaron a 2 personas en Nigeria que fueron eh, secuestradas. Uno de ellos es un misionero americano y el otro es un periodista francés. Ambos fueron secuestrados por los extremistas del Islam y después de 6 años que ese misionero estuvo preso, lo liberaron ayer, igual que el periodista francés que estuvo 2 años. Sí, ese fue el precio que ese misionero tuvo que pagar. Y no era un misionero que andaba hablando aquí, allá era un misionero que estaba haciendo trabajo humanitario, estaba ayudando a los menos privilegiados en Nigeria. Entonces, hoy sabemos que para muchos todavía testificar pues, significa no tener con quién casarse. Porque si un musulmán se convierte a Cristo, pues ¿con quién se va a casar? La familia lo va a desheredar. Conozco casos de musulmanes que se han convertido y el padre los ha matado a machetazos en media calle delante de todo el pueblo. Y aún así no han negado la fe. Entonces, dependiendo de en qué país estás, todavía puede significar este tipo de martirio. También dice que debía de ser alguien que los acompañó todo el tiempo. Claro, que vivió la experiencia, ¿verdad? Que vivió la experiencia. El verso 23, así que propusieron a dos personas, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Estos 2 nombres son propuestos por la comunidad, no necesariamente por Pedro.
Y ambos reúnen todos los requisitos, los dos, pero se tenía que escoger uno. De Barsabás se menciona un poco más adelante en uno de los textos bíblicos. De Matías no se vuelve a mencionar más en el texto bíblico, solamente acá. Entonces, como vemos, hay muchos testigos que no son mencionados. Imagínense que se mencionaran todos los detalles de la historia del plan de redención. Bueno, la Biblia daría varias vueltas, el libro de la Biblia daría varias vueltas al planeta. Dios escoge ciertos elementos que nos permitan ir viendo el hilo progresivo del plan de redención y nos lleven hasta la revelación del final de los tiempos en el libro de Apocalipsis, pero no nos da todos los detalles. No nos dice todas las familias que estuvieron involucradas. El verso 24, Hechos 1:24, oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para ir al lugar que le correspondía. Entonces, se está buscando alguien que cumpla con el servicio apostólico. ¿Existe el servicio apostólico en ese nivel hoy? No, no. El servicio apostólico al que se está refiriendo acá es un servicio apostólico diferente del que vivimos hoy. Sin embargo, hoy siguen habiendo apóstoles. Pero no son esas personas que han buscado ponerse en el nombre de apóstol para tener un nivel de estatus dentro de la iglesia, para poder decirle a los demás lo que tienen que hacer, para enseñorearse de la iglesia, para tomar ventaja usando títulos. No. La palabra apóstol lo que significa es alguien enviado con una misión. Es lo mismo que hace un misionero. La palabra misionero y la palabra apóstol tienen el mismo significado. De hecho, significaba cuando una flota de barcos era enviada a hacer algo. Eso es lo que significa apostelos, apóstoles. ¿Qué encontramos acá? En donde nos habla de la oración. Vemos y oraron. ¿Qué encontramos? Son los apóstoles, amigos y amigas, son los apóstoles los que están orando. Una vez más nos recuerdan que la oración la debemos de llevar a cabo todos, si la llevaron a cabo los apóstoles, para escoger a cuál de ellos, para que Dios revelara. ¿Cuánto más tú y yo debemos de orar cuando estamos tomando decisiones sobre nuestra familia, sobre la escuela donde van nuestros hijos, sobre el negocio en el que vamos a invertir, sobre el socio con el que nos vamos a unir? Debemos de orar por esas cosas que para nosotros pueden ser trivialidades, sobre todo porque venimos acostumbrados a manejar nuestra vida como bien nos parece. Pero ahora tenemos una ayuda extraordinaria y es involucrar a Dios en nuestros asuntos. Entonces Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a mostrar cuál es la mejor opción para nosotros. Dios va a cerrar puertas delante tuyo que tú dirás, pero ¿y por qué me la cierra? Si yo creía que era por ahí. Porque Dios va a abrirte otra puerta que es la correcta. Tú eres importante para Dios, tu vida es importante para el Señor. Dios quiere que tú seas prosperada, que tú seas prosperado económicamente, físicamente, espiritualmente, familiarmente. Dios quiere lo mejor para tu vida, eres su hijo. Dio a su hijo Jesús a morir en una cruz. No tengas la menor duda de que Dios te escucha cada vez que oras y que Dios quiere lo mejor para ti, está interesado en tu bienestar. Agárrate de la promesa de Dios y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Agárrate de esa promesa de Dios y haz la tuya. Y haz la tuya y recuérdasela a Dios en tu oración. Dile, Señor, tú dices en tu palabra
que tú quieres lo mejor para mí. Tú dices en tu palabra que si clamo a ti, tú me respondes. Tú dices en tu palabra que tú eres mi padre y que tú no me vas a dar una serpiente si yo vengo a ti a pedirte. Tú dices en tu palabra. Recuérdale a Dios la palabra. Jesús lo hizo. Los apóstoles lo hicieron. Los profetas también. Siempre les contestó. Y tú y yo no valemos menos que ellos. El hecho de que ellos sean los escritores de la Biblia no los hace superiores a nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da ese valor. Entonces encontramos la humildad de los apóstoles en la dependencia de Dios, expresada en la oración. Cuando alguien ora, usted puede ver que hay humildad. Cuando alguien ora, hay soberbia. También puede haber que esa persona no se considera suficiente valor, no tiene un buen valor de sí mismo y cree que Dios no le va a ayudar. La oración también es una expresión de fe. Cuando uno ora, está expresando que uno cree en Dios, que uno cree que lo ama, que uno cree que lo que la Biblia es verdad. Cuando usted cree, es cuando usted ora. Si usted cree en Dios, usted ora. Y entre más usted ora y Dios le contesta, más fe va a tener. Porque una persona es capaz de invertir tiempo en hacer una llamada telefónica o ir a una oficina a sacar una cita con un médico para regresar el próximo día. Vas hasta el seguro, hasta el médico, sacas la cita o llamas por teléfono hoy día, puedes hacerlo inclusive por internet, inviertes toda la tarde ahí donde el médico sentado, los médicos siempre atienden tarde o la mayoría de los médicos atienden tarde, no a la hora que le dicen a uno, es como si el tiempo de ellos valiera más que el nuestro y nos hacen esperar siempre. Inviertes la tarde ahí esperando, luego se toman los medicamentos que el médico nos da. ¿Por qué? ¿Por qué creemos y seguimos las instrucciones del médico, pero no seguimos las de Jesús? ¿Por qué creemos en el médico, pero no creemos tanto en Jesús? No creemos tanto en que Él nos va a contestar. ¿Por qué una persona no le pide a Dios que la sane directamente o que la sane usando la medicina, que también Dios la usa? Porque no cree que Dios va a invertir tiempo en ti, va a irrumpir y va a hacer cosas en tu vida. Nos dice entonces el texto que luego echaron suertes y la elección cayó ¿en quién? La elección cayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. La persona escogida fue Matías. ¿Significa que Barsabás era menos santo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Los dos tenían los requisitos, pero cuando ellos echan las suertes, esto es lo que sucede. Esto es lo que pasa al echar las suertes. Ahora, ¿qué es este tema de las suertes? Este tema de la suerte era una tradición desde el Antiguo Testamento. Se echaban suertes para tomar ciertas decisiones. Y así era como se acostumbraba. Se echaban unas piedritas con el nombre de las personas dentro de un vaso y luego se movía y el que saliera primero, ese era el nombre escogido. Entonces, algo que encontramos desde el Antiguo Testamento. Ahora, interesantemente, ya no aparece más después de esta vez. En todo el resto de la Biblia no encontramos más que se echan suertes. Me pregunto, ¿verdad? No es que estoy segura, si sería porque de aquí en adelante el Espíritu Santo vendrá en Pentecostés y uno de los dones del Espíritu Santo, una de las facultades y habilidades que el Espíritu Santo le da al creyente es guiarlo en la toma de decisiones. Pero bueno, eso es un pensamiento mío y también de otros teólogos, no solamente mío. Y entonces, aquí vemos que echaron suertes y recayó en Matías. Proverbios 16:33, Antiguo Testamento. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Encontramos entonces este tema tan interesante de cómo ellos escogen a un testigo. Este testigo es Matías y se sabe por la tradición extrabíblica. Cuando digo tradición extrabíblica me refiero a
historiadores de la época, mapas de la época, comentarios de la época. Habían escritores, habían historiadores que ni siquiera eran cristianos, que son los más fiables, por cierto, cuando se estudian, porque, bueno, quiere decir que era gente más objetiva, ya que no eran creyentes. Esa tradición extrabíblica posterior a esta fecha, que la iglesia se extendió hacia el sur de la India. Todo lo que veamos en el libro de Hechos es la extensión de la iglesia hacia el norte. Los viajes de Pablo van todos hacia el norte, Italia, Roma, Chipre, hacia el norte. Pero también la iglesia se extendió hacia el sur. Esto no aparece en el libro de Hechos. Según la tradición, Matías participó en la fundación de iglesias en el sur, en países del sur. También se sabe que predicó en Judea. Y también por tradición se sabe que murió lapidado después de un sermón muy poderoso que predicó. Entonces, inclusive, sabemos que hay una iglesia. Si vas a Egipto, al Cairo, vas a encontrar que hay una iglesia que está de hecho en el sótano, porque Egipto, pues al igual que Jerusalén, tiene muchos niveles de construcción de acuerdo a la época y al imperio que invadió. Se acostumbraba que el imperio venía y construía, y cuando venía otro imperio y conquistaba, no destruía lo que estaba, porque no existían las demoliciones como hoy, sino que construía sobre esa construcción existente, y si venía otro imperio, construía sobre esa construcción existente. Entonces, hay iglesia, yo he estado en Egipto, he estado en esa iglesia, y hay una iglesia que posiblemente fue construida por Marcos. Así que en el sur, en la India particularmente, es donde se cree que Matías trabajó más. Podríamos decir que hay un gran ejército anónimo que contribuyó con el movimiento de la fe y no está en el récord bíblico. Sin embargo, veremos a partir del capítulo 2 cómo la iglesia es llamada a hacer la misión con un líder, con un liderazgo completamente diferente al de hasta ahora. Veremos que aparece Pablo, por ejemplo, que no fue un testigo ocular, también llegó a ser apóstol. Y también veremos que hay más apóstoles que van a aparecer en el camino, pero no con la autoridad, no con los dones que tuvieron estos 12 apóstoles. Es una función diferente, es una función diferente, con excepción de Pablo, que sabemos que escribe muchos textos bíblicos y que fue al cielo 3 veces, que tuvo experiencias sobrenaturales muy interesantes y muy dramáticas, muy pentecostales, aunque esto no le guste mucho a los teólogos tradicionales, pero muy del Espíritu Santo, las experiencias de Pablo. Esta dependencia del Espíritu Santo nos da a nosotros la flexibilidad, la capacidad de adaptarnos a las nuevas formas de hacer iglesia. Un requisito indispensable para la iglesia desde el primer siglo, pero con mayor urgencia hoy en estos tiempos, que no solamente todo cambia, sino que todo cambia muy rápido y cambia radicalmente. Es adaptar la forma, la modalidad, el contenido tiene que ser el mismo. La palabra de Dios no cambia, pero cómo comunicamos la palabra de Dios debe de adaptarse al contexto actual. Por eso hoy vemos la palabra de Dios por las redes sociales, en libros electrónicos, en YouTube, en los podcasts. ¿Por qué? Porque la palabra debe de adaptarse en cuanto a modalidad de comunicación, no en cuanto a principios, valores y contenido. Porque la cultura se tiene que adaptar a la Biblia, no la Biblia a la cultura. Aunque sabemos que hay aspectos culturales en la Biblia que no son relevantes al día de hoy, pero para eso hay que estudiar la Biblia con diligencia, para saber qué es doctrina y para saber qué es cultural. Por ejemplo, que las mujeres tenían que vestirse, tener el pelo largo, por ejemplo, que Pablo lo dice, o que los hombres vistieran con vestido y no con pantalones. Son cuestiones culturales, o la forma como comían, pero hay otros asuntos que son doctrinales y no se tienen que adaptar a los cambios. Y ahí está el discernimiento, la sabiduría y el estudio diligente de la palabra de Dios. Entonces, el fundamento de la iglesia comienza
con una generación de predicadores, con 12 apóstoles y luego con 120 personas. Así comienza. ¿Cómo va a comenzar el movimiento de fe en tu ambiente, en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio, en tu ciudad? Esperamos que este estudio haya sido de provecho para tu vida, que el Espíritu Santo haya hablado contigo y que Dios te dé todas las herramientas necesarias para que puedas implementar este conocimiento en tu diario vivir. Que Dios continúe abriendo camino delante tuyo, haciéndote florecer, que prospere el trabajo de tus manos, que traiga alimento a tu mesa, que te dé dirección en la toma de decisiones, que te ayude en los retos de la vida, que traiga salud a tu cuerpo, bienestar a tu vida y a la de tu familia. Nos vemos en el próximo estudio. Quedas cordialmente invitado e invitada. Y bueno, sin más te recuerdo, suscribirte al canal si te gusta el contenido de nuestros programas y darle un like a la campanita. Bueno, nos vemos pronto.